Feliz día, mi nombre es María García, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad les hablaré sobre la fase de promoción y evacuación de pruebas en materia laboral de Venezuela, basándome en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Para principiar, se puede decir que la fase de promoción y evacuación de pruebas es una etapa del procedimiento laboral ordinario que se desarrolla en dos audiencias, la preliminar y la de juicio. En la audiencia preliminar, las partes deben promover las pruebas que consideren pertinentes para sustentar sus pretensiones o defensas ante el juez de sustentación, mediación y ejecución. El juez debe incorporar las pruebas al expediente al finalizar la audiencia y fijar la fecha para la audiencia de juicio. Esto está estipulado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su capítulo 1 de los medios de pruebas de promoción y evacuación. En su artículo 73, que dicta lo siguiente: la oportunidad de promover pruebas para ambas partes será en la audiencia preliminar, no pudiendo promover pruebas en otra oportunidad posterior, salvo las excepciones establecidas en esta ley. Por consiguiente, en la audiencia de juicio, el juez de juicio debe admitir o rechazar las pruebas promovidas, según su legalidad, pertinencia y utilidad. Luego debe proceder a evacuar las pruebas admitidas, es decir, a recibir y valorar los medios probatorios presentados por las partes. El juez puede también ordenar la práctica de pruebas de juicio cuando los considere necesario para el esclarecimiento de los hechos. Esto al igual está establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su capítulo 4 del procedimiento de juicio. En su artículo 153, que dicta lo siguiente: en la audiencia de juicio, las partes presentarán los testigos que hubieren promovido en la audiencia preliminar con su identificación correspondiente, los cuales deberán comparecer sin necesidad de notificación alguna a fin de que declaren oralmente ante el tribunal con relación a los hechos debatidos en el proceso, pudiendo ser repreguntados por las partes y por el juez de juicio. Toda coacción ejercida en contra de los testigos promovidos será sancionada conforme a las provisiones legales. En este mismo sentido, los medios de pruebas que se pueden promover y evacuar en el procedimiento laboral son la declaración de parte, los documentos públicos y privados, los testigos, los expertos o peritos, la inspección judicial y de cualquier otro medio que no sea contrario a la ley o a la moral. En el artículo 74 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dicta que el juez de sustentación, mediación y ejecución, una vez finalizada la audiencia preliminar, en ese mismo acto incorporará al expediente las pruebas promovidas por las partes a los fines de su admisión y evacuación ante el juez de juicio. Por otro lado, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o su defensa. Sin embargo, existe una inversión de la carga de prueba cuando se presume la existencia de una relación laboral entre las partes, salvo prueba en contraria del demandado. Las características de la fase de promoción y evacuación de pruebas en el procedimiento laboral venezolano pueden ser algunas de estas siguientes. Es una fase oral, es decir, las pruebas se promueven y evacúan de manera verbal en las audiencias, salvo los documentos que se presenten por escrito. Es una fase concentrada, es decir, las pruebas se promueven en una sola oportunidad en la audiencia preliminar y se evacúan en otra sola oportunidad en la audiencia de juicio. Es una fase inmediata, es decir, las pruebas se evacúan ante el mismo juez que se va a decidir al fondo del asunto, el cual se denomina el juez de juicio. Y es una fase contradictoria, es decir, las partes pueden ser observaciones o impugnaciones a las pruebas promovidas o evacuadas por la otra parte. Como también es una fase flexible, es decir, el juez puede admitir cualquier medio de prueba que no sea contrario a la ley o a la moral y puede ordenar la práctica de pruebas de juicio cuando lo considere necesario. En este mismo sentido, como un ejemplo de cómo se desarrolla la fase de promoción y evacuación de pruebas en un caso hipotético, supongamos que un trabajador demanda a su empleador por el pago de prestaciones sociales, vacaciones, bonos vacacional y utilidades, y el empleador contesta la demanda negando la relación laboral y alegando que el trabajador era un contratista independiente.
En la audiencia preliminar, el trabajador promueve como prueba su declaración de parte, una copia del contrato de trabajo, 2 recibos de pago, 3 testigos y un experto contable. El empleador promueve como prueba su declaración de parte, una copia del contrato de servicio, 4 facturas emitidas por el trabajador, 2 testigos y un experto laboral. El juez de sustentación, mediación y ejecución incorpora las pruebas al expediente y fija la fecha para la audiencia de juicio. Por otro lado, en la audiencia de juicio, el juez de juicio admite todas las pruebas promovidas y procede a evacuarlas en el siguiente orden: las declaraciones de parte, los documentos, los testigos y los expertos. Cada parte puede hacer preguntas a las declaraciones de parte, a los testigos y a los expertos de la otra parte. También pueden hacer observaciones a los documentos presentados por otra parte. El juez puede hacer preguntas a cualquiera de los medios probatorios. Como también el juez también ordena la práctica de una inspección judicial al lugar donde el trabajador prestaba su servicio para verificar las condiciones de trabajo y la subordinación. Y el juez valora las pruebas según las reglas de la sana crítica y dicta sentencia a favor del trabajador, reconociendo la existencia de una relación laboral y condenando al empleador al pago de las prestaciones sociales, vacaciones, bonos vacacionales y utilidades.